¿Qué tal, mis amigos? Muy bienvenidos a nuestra transmisión de este fin de semana. Hoy es sábado y estamos llegando hasta ustedes a través de Facebook Live. Ángel Galeano, su hermano y amigo para todos ustedes, con mucho gusto. Hoy estamos a 16 de enero del 2019 y nos da mucho gusto estar acá con ustedes para presentarles otro programa de la serie del estudio de Apocalipsis. Así que les invitamos para que nos acompañen durante esta hora que vamos a estar acá. Vamos a estar con ustedes llevándoles este programa, así es que bienvenidos y compartan nuestra transmisión. Es un placer, realmente nos da mucho gusto que ustedes ya estén con nosotros y les pedimos también que nos ayuden y compartan esta información, este link, el cual aparece allí en Facebook. Nada más tiene que darle share y queremos decirles que también usted nos puede ver en alta definición en YouTube, nada más que ya va a estar ya en diferido, por supuesto, ¿no? Así es que les damos la cordial bienvenida. El día de hoy estamos estudiando las iglesias del Apocalipsis, ¿cierto? Empezamos hace unas semanas atrás con lo que fue la iglesia de Éfeso, después seguimos con Esmirna, después seguimos con el resto de las iglesias como Pérgamo. Recién el día de hoy ya vimos a Tiatira y el día de hoy nos toca ver la iglesia de Sardis, ¿verdad? Pero de este tema vamos a estar hablando en un momentito. Desde ya, pues, gracias a los amigos y las personas que están conectadas con nosotros aquí a través de Facebook. Cualquier pregunta y comentario lo puede hacer. Ojalá que podamos ver acá los mensajes. Realmente a veces, por alguna razón, no logramos ver los comentarios acá en vivo. Pero estamos monitoreando, ¿verdad? En caso de que usted nos envíe algún comentario cuando ya hemos terminado este estudio, pues también vamos a tratar de contestarlo. Bien, como les dije, estamos estudiando lo que es el libro de Apocalipsis. Empezamos con lo que son las 7 iglesias. Se han hecho muchísimos estudios del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Hay cualquier cantidad de comentarios y estudios en las redes sociales. Lo que nosotros estamos diciendo acá no está muy alejado de los comentarios que normalmente se hacen, de las explicaciones, de los sermones, de los temas. Lo que hacemos es ir un poquito más profundo a veces en este tema. De las 7 iglesias, ¿no? Compartimos la opinión de que los sellos, como también las trompetas, representan la misma experiencia, o están representadas por los mismos lapsos de tiempos, en que han venido sucediendo. Pero es importante mencionar de que cada uno por ejemplo, ya en los sellos se mencionan otros elementos, en las trompetas también, pero vamos a ir de poco a poco desglosando y tratando de explicar según el entendimiento que Dios nos pueda dar este tema. Así es que les invitamos para que se queden con nosotros y participen también de nuestra transmisión. Le estamos invitando para que se queden con nosotros hasta el final del programa. ¿Okay? Antes de iniciar vamos a tener una oración porque queremos realmente empezar. Tenemos mucho material que cubrir el día de hoy y esperamos que se queden con nosotros hasta el final, ¿verdad? Así que saludos, reciban muchas bendiciones de parte de nuestro Dios a esta hora. Ok, vamos a tener una palabra de oración y vamos a iniciar de inmediato. Querido Dios y Padre, gracias te damos por permitirnos estar aquí y llegar a través de las redes sociales con su palabra. Le pedimos, Señor, que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes para poder explicar y entender su palabra.
Pedimos una bendición especial por cada uno de nuestros amigos y hermanos que están viéndonos y sobre todo aquellos que algún día nos verán una vez cuando este tema esté posteado. En el nombre de Jesús, amén. Quiero decirle que nosotros ya hemos hecho 3 temas anteriores de las iglesias, ¿no? Ya hemos hecho 4 temas. En la última iglesia que fue Tiatira, de Pérgamo, hicimos 2 temas, ¿verdad? 2 temas porque en realidad hay mucho material de qué hablar en relación a esto de las iglesias. ¿Qué les digo? Pues para empezar en este tema, a la iglesia de Sardis, el Señor Jesucristo se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Apocalipsis 3:1, ¿verdad? Así que de esta manera Jesús destaca sobre todo su coordinación con el ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? Su fiel colaborador durante su ministerio sumo sacerdotal para con las 7 estrellas, es decir, los ministros de las 7 iglesias, ¿no? Esto lo hemos venido viendo durante los estudios anteriores. Sardis se convierte en la 5ª iglesia del Apocalipsis. Para hablar un poquito dónde estaba ubicada, queremos decirle que esta iglesia o esta ciudad se encontraba a unos 60 kilómetros al sur de la iglesia que estudiamos, que se llamaba Tiatira. Era una ciudad en 2 niveles, ¿verdad? Originalmente se encontraba sobre una meseta, pero luego se extendió a las pendientes, hacia los valles inferiores, hacia el valle, ¿no? Así que la topografía de esta iglesia profética simboliza su extensión a las pendientes, hacia los valles inferiores, como decía, o simboliza su decadencia básicamente, ¿no? O sea, lo que realmente era esta iglesia es lo que Jesús utilizó para representar la iglesia ya en un periodo de tiempo en el futuro, ¿verdad? Y servía de ejemplo esta iglesia para representar su pasado glorioso y su presente desdichado. Porque es interesante lo que pasa con la iglesia de Sardis. Más adelante vamos a estar hablando. Hay puntos interesantes que usted, si estudia la historia, cuando se dio esta iglesia, la historia que representaba esta iglesia, se va a dar cuenta que realmente era una fotografía de lo que pasaba en esta ciudad local allá en el Asia Menor. Así que en la antigüedad, Sardis era una de las ciudades más prestigiosas del mundo. En el año 546 a.C., esta ciudad sucumbió o cayó en las manos de Ciro, el persa, un emperador persa, quien tomó la ciudad sin mayores esfuerzos, sin mayor oponencia, ¿verdad? Porque sus puertas prácticamente estaban abiertas y sin vigilancia, según la historia. Así que los moradores de Sardis estaban en ese momento distraídos con su riqueza y el bienestar del momento, ¿verdad? Eso pasa a veces cuando todas las cosas nos van bien, a veces tratamos o nos distraemos en otras cosas, ¿verdad? Así que más tarde Sardis se convirtió en un tremendo monumento polvoriento de su glorioso pasado. Así que esta ciudad tuvo que pagar un penoso precio por su falta de vigilancia y experimentó realmente una historia trágica de decadencia. Cuando nosotros leemos los libros de historia, casi siempre nos encontramos con ciudades fortificadas, ¿no? Porque en el pasado existieron tantos imperios y eran imperios violentos, eran imperios gobernados por personas hambrientas de poder. Estos, sin mayor problema, cuando les tocaba conquistar un imperio, un reino, se enfrentaban
y conquistaban estas grandes ciudades. Entonces, los gobernantes de estas ciudades casi siempre construían o cercaban las ciudades para protegerlas de los enemigos, ¿verdad? Pero en la ciudad de Sardis era una excepción. En determinado momento se descuidaron y entraron los enemigos y no por una, por varias ocasiones la tomaron, la hicieron presa, ¿verdad? Si es que lamentablemente más adelante se convirtió en un montón de muros, de polvo, de destrucción, porque finalmente fue destruida. Existe el día de hoy ¿cómo se llama? La ciudad de Sardis, es una tremenda ciudad, ¿no? Allá en Asia Menor. No sé si yo tendría la oportunidad, vamos a tratar de ponerla más al rato acá, ¿verdad? Pero sí realmente podemos nosotros el día de hoy visualizar y enterarnos de qué pasó con esta ciudad. Hoy en día es una ciudad moderna, muy moderna, una ciudad que está más o menos a la orilla de lo que es del mar Mediterráneo. Así que todo el mensaje apela a que esta iglesia regrese a su pasado, según el mensaje a Sardis, ¿verdad? De verdadera fe, a su pasado de verdadera fe. Jesús implora con estas palabras: acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Interesante, porque esta época la vamos a estar dividiendo en dos básicamente, ¿no? Más adelante vamos a estar explicando un poquito en qué consisten estas divisiones. Así que recordemos las épocas de la iglesia cristiana que ya hemos analizado en los temas anteriores. Por ejemplo, Éfeso, que representa la época desde el año 31 de Cristo, después de Cristo, al año 100, ¿verdad? Una iglesia apostólica pura, limpia, hermosa, una doctrina limpia, una doctrina envidiable realmente, que todos los cristianos hoy en día desearíamos poseer en nuestras organizaciones religiosas. Pero lastimosamente, después del año 313, la doctrina, oiga bien, y lo estamos diciendo sin temor a equivocarlo, la palabra de Dios lo confirma, la doctrina cristiana se ha visto oscurecida por falsas doctrinas que se introdujeron desde ese momento hasta nuestros días. Seguidamente, la iglesia de Pérgamo tuvo su cumplimiento en el tiempo, desde el año 100 al año más o menos 313. Era la iglesia pura bajo persecución. Ya lo hemos visto. Usted vaya atrás en los temas y busque Apocalipsis, mensaje a la iglesia de Esmirna, y se va a dar cuenta usted cuánto sufrió esta iglesia. Las persecuciones que tuvieron bajo el Imperio Romano fueron escalofriantes, fueron persecuciones tremendas que hoy en día a nosotros no se nos pasa por la mente, porque realmente vivimos básicamente en tiempos de paz hasta el momento. Pero la profecía bíblica nos dice con mucha anticipación de que los tiempos de persecución volverán. Cuando leemos toda esta historia, a nosotros por momentos se nos pasa de que pudiesen ser historias nada más de camino real. Pero saben, mis queridos amigos, sucedieron. La palabra de Dios lo había profetizado en el Apocalipsis y la historia lo confirma. Nosotros de eso hemos estado hablando todas estas semanas y vamos a seguir más adelante, ¿verdad? Hasta finalizar con la iglesia de la Odisea. Es muy interesante. Todo cristiano debe saber estos temas porque realmente hoy en día se ha descuidado el estudio del Apocalipsis por creer de que es un libro que no se puede entender. Pero yo quiero decirles, mis queridos amigos, hermanos que nos ven, cristianos de todo el mundo,
el Apocalipsis, así como el libro de Daniel, son dos libros escatológicos que nos hablan de la obra de Dios en la tierra. Nos habla de eventos escatológicos que sucederían y que en su mayor parte ya han pasado. La historia lo ha confirmado, como estamos viendo en este estudio de las iglesias. Así es que es un libro entendible, e incluso al inicio del Apocalipsis podemos encontrar en el mismo principio del Apocalipsis, nosotros podemos ver y leer cuando dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra revelación en inglés es revelation, claro. Y cuando nosotros nos vamos al idioma griego, nos vamos a encontrar con esta palabra también, que nos señala y nos dice de que realmente este libro, Apocalipsis, es una revelación, es algo que nosotros podemos conocer. En griego es la palabra apocalipsis. Apocalipsis, que revela, la podemos traducir como revelación, manifestación, o algo que se va a manifestar o que está revelado. Así es que nosotros no podemos decir lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Es entendible el Apocalipsis, y prueba de ello es lo que nosotros hemos estado estudiando aquí en estas clases. Bien, después estuvimos estudiando lo que es la iglesia de Pérgamo, que comprende el tiempo, los años, desde el año 313 básicamente, el año 313 al año 1798. 1798 es un año muy importante para la cristiandad, ¿verdad? Era principalmente la apostasía de la iglesia resultante de la mezcla del Imperio Romano con la iglesia cristiana. El surgimiento de esta iglesia que hasta el día de hoy permanece y permanecerá hasta casi el mismo instante en que Jesús lo veremos venir en las nubes de los cielos. Así que nació simbólicamente, esta iglesia que surgió de esta mezcla era conocida como la ramera que fornicó con un poder que le era prohibido vincularse, ¿verdad? Así que esta fornicación apocalíptica que cometió durante la época de Pérgamo y que recibió el tiempo profético de 1200 días o años para arrepentirse, pero tal cosa no procedió a su arrepentimiento. Mencionaba que allí se encontraba la Jezabel de la antigüedad, que no se arrepintió, por cierto. Así que a pesar de los 1200 años que Dios le dio para que se arrepintiera, no lo hizo, ¿verdad? Y lamentablemente sufrió los castigos. Así que el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de otra iglesia que se llama Sardis. La iglesia de Sardis nosotros la podemos ubicar, como nosotros hablamos a un principio, cada una de estas iglesias representa un periodo de tiempo en la historia hasta nuestros días. Y la iglesia de Sardis la ubicaríamos desde el año 1517 a 1798, que representa prácticamente la iglesia de la Reforma. La iglesia tan mencionada como es la iglesia de la Reforma, ¿verdad? Siendo la segunda fase la de Tiatira, aquella iglesia de la cual Cristo dijo a sus hijos, heriré de muerte, en Apocalipsis 2:23, y ahora es descrita con palabras similares. Tienes nombre de que vives y estás muerta. Por eso le decía que esta iglesia se va a dividir en dos iglesias básicamente, o ambas se van a mezclar. También en la descripción de la iglesia de Sardis,
Jesús presenta dos fases, como decíamos. Su primera fase experimentó el inicio del movimiento de la Reforma Protestante, en el cual el cristianismo volvió a sus fuentes, por decirlo así. Así que en esa fase inicial reinaba la búsqueda de la verdad. Todos hemos escuchado la época de la Reforma y el mensaje original de la Biblia fue redescubierto, por decirlo así. Así que de esta manera Sardis, o Sardis, no sé, Sardis, vamos a llamarle así, estaba simbólicamente en una posición elevada. Ese era el momento del resplandor inicial, en el cual las personas obtuvieron acceso directo a los documentos bíblicos. Así que al suprimir las barreras del sacerdote y de la misma tradición, en esa época se realizaron lo que fueron las traducciones de la palabra de Dios en diferentes idiomas, en los idiomas contemporáneos, como decir el idioma alemán. Allá por el año 1521 al año 1534 se tradujo la palabra de Dios al idioma alemán, y al inglés se tradujo allá por los años 1525 y 1536. Así que para los protestantes el estudio de las Sagradas Escrituras pudo darse directamente en sus idiomas, sin el impedimento del latín romano, ¿verdad? Que tanto se practicaba en ese entonces, que hasta hace muy poco, de hecho, se dejó de decir la misa en el latín, ¿no? Hablando de lo que es la iglesia popular. Así que desafortunadamente en lo que se llamamos hoy el catolicismo siguió prohibiendo a sus seguidores la tenencia y la traducción de la Biblia. Un error tremendo, manteniendo las liturgias en lo que llamábamos el latín hasta el siglo o hasta el Concilio II del Vaticano, ¿verdad? En 1960. La palabra de Dios decía que, o en el mensaje a Sardis, Jesús decía: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Y qué les parece si nosotros leemos de una vez lo que dice la palabra de Dios? Lo que Jesús le decía a esta iglesia, ya la podemos encontrar allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Escuche bien lo que el Señor decía a la iglesia de Sardis. El mensaje a Sardis: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Bueno, el que tiene los 7 espíritus de Dios, cuando nosotros escuchamos o vemos este número 7, el espíritu de Dios, los 7 espíritus, no es que hay 7 espíritus en realidad. Lo que nos está diciendo el número 7 representa plenitud, totalidad, o sea, la presencia del Espíritu en su totalidad. Hoy en día nosotros pudiésemos tener alguna porción del Espíritu, pero realmente Jesús poseía el Espíritu de Dios en su vida, por eso era poderoso. Y él dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. ¿Se acuerdan el capítulo 1 cuando decía que el mensaje él se paseaba por el candelero y hablaba de las estrellas también? O sea, el Señor tiene en su control el poder tanto del Espíritu Santo como también de sus mensajeros. Todo lo que sucede y que ha venido sucediendo en la historia es porque Jesús está al mando o comandando o enviando a cada uno de sus mensajeros durante la historia. Y le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Oiga, qué extraordinario y grande es esta situación. Imagínese que alguien le diga: tú estás vivo porque te veo, pero realmente estás muerto. ¿Qué quería decir el Señor con estas palabras que en cierta forma son palabras duras? Se me viene la idea, y aquí cerca de donde vivo yo hay una tienda que venden armas, por decirlo así, para la casa, artículos de pesca,
de caza, etcétera, etcétera. Pero también hay un apartado donde están animales como venados, como básicamente muchos venados, animales reptiles, que los cazan o los agarran con vida, pero los echan en un proceso de disecación y al momento que usted entra a la tienda pareciera que se encuentra con un animal vivo. O sea, usted los ve a los ojos y parece que fueran vivos, pero saben, están muertos. Son muertos, no pueden hacer absolutamente nada. La persona muerta puede tener apariencia de que está viva porque se muere, pero espiritualmente está muerta. Y saben, este mensaje a las iglesias de Éfeso era un mensaje, ¿qué digo? El mensaje de Jesús que le dio a todas las iglesias era para todas las iglesias. Y si nosotros estamos hablando que las iglesias representaban periodo de tiempo, significa que esos mensajes también nos llegaría hasta el día de hoy. O sea que si a la iglesia de Sardis le dice, mira, yo creo, como dice aquí, yo conozco que tus obras que tienes nombre de que vives y estás muertas es para hoy. O sea, hoy en día tenemos que nosotros meditar si realmente nuestro cristianismo está vivo. Porque podemos ir a la iglesia, podemos ser predicadores, podemos ser personas buenas exteriormente y estar muertas. ¿Qué es una persona muerta? ¿Qué es una iglesia muerta? Bueno, hoy en día debo de decirlo y la persona que analiza las cosas espirituales y pasa tiempo meditando en ellas se va a dar cuenta de que hoy en día hay mucha alabanza, no tanto para Dios, sino para atraerse, para divertirse, para pasarla bien. Hoy puede usted ir a iglesias donde todo es fiesta, todo es comida, todo es alegría, todo es alboroto, hay mucha felicidad, pero se habla o se dice muy poco de las cosas espirituales. O de repente puede ser un pastor, un líder de iglesia, una persona que le guste ir mucho a la iglesia, pero su actividad íntima, su relación íntima con Dios no es lo suficientemente cercana. Es una persona que está muerta. Podemos estar muertos en vida. Porque saben, la palabra de Dios nos señala y nos dice que aquellas personas que no están conectadas continuamente con la fuente de la vida que es el Señor Jesús, están muertas en vida. Recuerdo un pasaje en esta ocasión de un joven rico que se le acercó al Señor Jesús y le dijo, mira, se me murió mi padre, deja que yo lo vaya a enterrar. El Señor Jesús le respondió muy sabiamente, deja que los muertos entierren a sus muertos. Terrible. Hoy nos puede estar pasando lo mismo. Hoy podemos estar enterrando a muertos que están vivos. Oiga bien. Es una experiencia que puede estar sucediendo. Saben, hay personas que se mueren y se mueren con la fe en Cristo. Y a ellos Dios les ha garantizado que un día vivirán. Pero hay personas que entierran a los muertos que no tienen a Cristo en su corazón. Es una experiencia triste. Y de esa hemos escuchado muchísimas veces. Así es que volviendo al tema de la iglesia de Sardis, Jesús le dijo, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives. Así que lo primero que Jesús resalta de esta iglesia es su buena condición inicial, pues tenía fama, o sea, tenía nombre. Cuando hablamos de fama es el nombre, ¿no? No mi nombre, sino es ese nombre, esa experiencia que los demás conocen de ti, de lo que tú eres. Decía el Señor, tienes nombre de estar viva. Así que cuando hablamos, porque hoy vamos a hablar mucho de la reforma. La reforma luterana era un nuevo punto de partida. Lutero fue uno de los primeros reformadores de la iglesia, ¿no? Así es que la reforma luterana era un importante punto de partida para la cristiandad.
Así que como nunca antes, oiga bien, millones de personas se gozaron por un tiempo de un concepto bastante claro de un Dios lleno de gracia. El salvo es justo por la fe, decía Lutero. Fue su nueva convicción que se generalizó por donde quiera. Él hablaba de la sola escritura. Ese era su lema. Y la dedicación del papado, del Vaticano como sistema del anticristo, según él, unía a todos los protestantes. Porque Lutero lo decía y por eso fue en su momento desterrado. Así que durante este periodo inicial, la educación mejoró muchísimo. Los reformadores querían que todos sepan leer y escribir y de esta manera comprender por sí mismos la palabra de Dios. Así que los padres de familia hicieron del culto familiar dentro de su hogar una norma. En esa época utilizaron grandes sumas de dinero para ayudar a los pobres. Dineros que antes se utilizaban para pagar las interminables misas para los muertos. Pero entonces ocurrió algo parecido a lo que sucedió en la época de la Iglesia Apostólica de Éfeso, que comenzó también, pero se alejó del primer amor y empeoró dramáticamente en su condición espiritual. Esta época, representada por Sardis. Así que Sardis lamentablemente murió espiritualmente. Jesús dijo respecto a la segunda fase de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Así que después de este gran reavivamiento espiritual vino la trágica muerte espiritual, acompañada por la decadencia y la gran apostasía que nuevamente se hacía presente. La condición de Sardis se estancó muchísimo en su autosuficiencia. Recordando la topografía de la ciudad de Sardis en su segunda fase, experimentó la decadencia cuando ya no estaba a la altura, sino en las pendientes y en los valles inferiores. Es increíble cómo esta iglesia local allá en Asia Menor representaría perfectamente el estado espiritual de esta iglesia de Sardis desde el año 1525 a el año 1798, desde el año 1517 a 1798. Esa etapa representaba perfectamente lo que el Señor Jesús había dicho, ¿verdad? Dios envió a esta iglesia una serie de advertencias de volver atrás, tal como lo había hecho con la iglesia de Éfeso. Porque recuerde, cuando nosotros estamos hablando de iglesias, no vamos a hablar de que en este tiempo se dio una iglesia y que esta iglesia pues allí terminó. Luego, con el tiempo pasaron los años y surgió la iglesia de Esmirna. Y allá la iglesia de Esmirna terminó y luego vino la iglesia de Pérgamo. No, era una secuencia. O sea, el cristianismo iba cambiando. En épocas era fiel. En épocas el cristianismo optaba por dejar entrar la apostasía terrible, como sucedió en el año 313. Esa época del año 313 en adelante, cuando el cristianismo se prostituyó, como se dice en términos populares, porque Dios representa esa relación de la iglesia verdadera con la falsa como prostitución, como un engaño, básicamente, adulterio espiritual. Y por eso que la llama la ramera en la palabra de Dios, el resultado de esa relación. Así lo dice la palabra de Dios. La ramera, la prostituta. Son palabras feas, terribles, a mí no me gusta ni decirlas, pero lastimosamente esos son los términos adecuados, porque para Dios la iglesia que representa la esposa del Cordero, ¿verdad?
Y en Apocalipsis, por supuesto, la esposa representa la Nueva Jerusalén. Hay un pequeño allí, una discusión en cuanto a eso, pero que en realidad quien va a vivir en la iglesia, en la ciudad, va a ser su iglesia. Pero sí, Dios es un Dios celoso. Él no quiere compartir lo que Él le pertenece con nadie más. Y en la palabra de Dios es clara. Y la iglesia de poco se fue convirtiendo en una iglesia idólatra, una iglesia donde le era muy fácil poder adorar los ídolos, cometer faltas graves en contra de la doctrina, de la sana doctrina del Señor Jesús. Bueno, así que, como decíamos, el Señor Jesús en su mensaje a esta iglesia le decía: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, decía el Señor Jesús, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Mire, este es un mensaje que realmente nos toca hasta nuestros días. Tú tienes que acordarte de lo que has oído, de lo que has recibido. Hoy nos olvidamos a veces. Existen más de 34,000 religiones en el mundo. Solo en Estados Unidos, no sé cuántas hay, 4,000, 5,000 religiones. Todas, o en su mayoría, tienen la palabra de Dios, la Biblia, como su principal fuente de inspiración. Pero saben, lamentablemente, tenemos la Biblia, pero nos dejamos llevar por mandamientos de hombre. Nos dejamos llevar por las costumbres humanas. Y es allí donde el Evangelio pierde su veracidad y se convierte ya no en un mensaje de luz, de inspiración, de liberación, sino que se convierte ya en algo oscuro que al final nos lleva a la apostasía y nos lleva a alejarnos de Dios, ¿verdad? Así es que le dice, pues, de lo que has recibido y oído, acuérdate y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No sabrás. Mire, estas palabras son sinceramente asustantes porque saben, dice, en la palabra de Dios está representada la venida del Señor Jesús como ladrón en la noche. O sea, va a ser algo sorpresivo. La gente no sabrá. Pero saben que básicamente cuando la palabra de Dios nos dice que vendrá como ladrón en la noche, se refiere sí a la venida de Cristo, pero más se está refiriendo al momento cuando Cristo diga en el santuario celestial, consumado es. Nadie sabrá. Porque saben, cuando leemos de la venida de Cristo vemos montones de señales de la venida de Cristo. En el mismo momento que Cristo está viniendo, un poquito antes, vemos las señales en el mundo exterior. Y eso nos está diciendo a los que estudian la palabra, que estudiamos la palabra de Dios, nos va a dar una señal de que el Hijo del Hombre se acerca. Entonces, cuando Él dice como ladrón en la noche, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, más adelante nosotros vamos a hablar del juicio. Bueno, ya hablamos, ya tuvimos unas clases del juicio. En la palabra de Dios nos dice que Dios se sentó en juicio. Daniel nos habla de ese juicio y el Apocalipsis también. Se sentó juicio y los libros se abrieron. El juicio tiene un inicio y tiene un fin. Y cuando es el fin, cuando ese momento es llegado, Dios tiene listo ya tiene sellado a su pueblo para venir a traerlo a la tierra. Y Él no necesita, mis queridos amigos y hermanos, Dios no necesita venir a escondida o a raptarnos en secreto, porque Él no tiene por qué esconderle a nadie. Al contrario, la palabra de Dios nos habla que la venida de Cristo es una venida ruidosa, es una venida donde los impíos
estarán espantados diciendo y metiéndose en las cuevas tratándose de ocultar de la venida del Hijo del Hombre. Claro, todas estas creencias y doctrinas como el rapto secreto, como que los 144,000 son jóvenes judíos vírgenes, es increíble. Yo he visto hoy en día grandes predicadores y teólogos diciendo, por ejemplo, que el jardín del Edén estaba en el centro de la tierra, cuando el Apocalipsis nos dice que que el huerto del Edén existía. Isaías nos habla que Satanás dice que escuchó los tamborcillos en el día de su creación. En el huerto del Edén estuviste, o sea, en el cielo. Y a veces nos hablan, por ejemplo, la doctrina de los 144,000. Apocalipsis es muy poco hablado en el mundo cristiano hoy en día, porque se cree que no lo podemos comprender. Pero cuando se habla de los 144,000, que es un número, algún día vamos a pasar por este estudio, vamos a analizar acá. Pero hay cosas muy claras. Los 144,000 en ningún momento pueden ser judíos literales. ¿Saben por qué? Porque más adelantito una característica de los 144,000 dice que son de toda tribu, nación, lengua y pueblo. Oiga bien, de allí son los 144,000. Y si solo van a ser judíos, van a tener una tan sola lengua, ¿cierto? Al menos que estén todas las lenguas representadas allí. Pero cuando hablamos del pueblo judío, hablamos de una sola lengua. ¿Me estoy dando a entender? Así es que, volviendo al tema, Jesús le dice que sea vigilante y que se acuerde de las cosas que ha aprendido. Esta iglesia de Sardis estaba básicamente siguiendo los pasos de sus precederas, o las iglesias que habían precedido a este tiempo de la iglesia de Sardis. Acuérdate, arrepiéntete, porque si no, dice, vendré sobre ti como ladrón. O sea, esa iglesia iba a totalmente dejar de ser el pueblo de Dios. Y así pasó. Porque la siguiente iglesia, si nos vamos a Apocalipsis 3, ¿cuál es la siguiente iglesia? ¿Cuál es la siguiente iglesia que aparece? Bueno, aparece la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, mis hermanos, una iglesia hermosa, la vamos a ver. Y está representada allí por un movimiento cristiano impresionante que dio mucho de qué hablar y que causó gran movimiento en el mundo, que trajo un despertar religioso impresionante. Así que las principales iglesias de la Reforma Protestante, cuando iniciaron, allá por el año 1517, cuando se inició la Reforma Protestante con Martín Lutero, se olvidaron de la fuente de la verdad y cayeron en la misma clase de errores que habían criticado de la iglesia madre, o sea, de la iglesia católica, ¿no? Su error fundamental fue cometer la misma fornicación apocalíptica, por decirlo así, que la iglesia popular había cometido antes de ella. Lo hicieron al unir, oiga bien, sus iglesias, o sea, los protestantes, con los estados políticos. ¿Cómo sucedió esto? Por ejemplo, la iglesia luterana, que era salida de la Reforma, llegó a ser la iglesia estatal en muchos países del mundo, de Europa del Norte, Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia y un montón de países más, Estonia, Letonia. La iglesia calvinista llegó a ser la iglesia estatal en Suiza. Lo mismo que llegó a ser la iglesia católica para el Imperio Romano. Sí, la iglesia católica, en el momento que la iglesia cristiana se unió con el Imperio Romano, llegó a convertirse en la iglesia oficial del Estado. Entonces, después, cuando surgió la Reforma Protestante, estas iglesias también llegaron a imitar a su madre, o sea, a la iglesia popular de donde ellas habían nacido. Y es terrible, miren, mis queridos amigos, hoy en día
se repite la historia. Mire, yo soy de mi país, por ejemplo, Honduras. Yo veo cómo los líderes religiosos están en el poder hoy en mi país. Estaba escuchando allí, no voy a mencionar nombres, ¿no? Pero la palabra de Dios nos prohíbe que las cosas espirituales se mezclen con las cosas políticas, con el gobierno, con la política. No es permitido en ningún momento. Ahorita en mi país, en Honduras, he escuchado la polémica, no estoy muy enterado, pero sí escucho que se quieren aprobar leyes para legalizar lo que es el matrimonio homosexual. Mire, mis queridos amigos, el Señor Jesús decía, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es lícito que existan estos dos poderes, el poder espiritual, la iglesia y el Estado, pero tienen que permanecer separadas, porque cuando están separadas, todo anda bien. Cuando uno y otros, ambos poderes se respetan, todo anda bien. Pero cuando básicamente la iglesia se mete con el Estado o hace alianza con el Estado, la palabra de Dios nos dice que es una relación ilícita que se está cometiendo. Y la cuestión es que no se queda allí, porque vienen repercusiones graves. Cuando la iglesia se mete con el Estado, casi siempre la iglesia domina al Estado. Y cuando la iglesia se siente perjudicada en sus principios, en sus reglas, en sus normas, siempre utiliza el brazo político para castigar a aquellos desobedientes. Y ¿saben una cosa? La profecía bíblica nos dice que esto se cumplió en el pasado y lo hemos estudiado, pero saben lo más sorprendente, que esto se va a volver a cumplir. La iglesia se va a volver a unir con el Estado, y es aquí donde la persecución volverá a revivirse de nuevo en el mundo entero, porque se habrá de cumplir esta profecía mundialmente. Hoy vemos grandes líderes religiosos que no reparan y no tienen ningún problema en meterse en ser cogobernantes con la política. Les decía, en mi país yo veo algunos pastores ahí metidos en la política, opinando, por ejemplo, sobre el matrimonio gay. Dicen ellos, bueno, ellos tienen derecho de estar unidos, pero no los podemos casar. Y bueno, el poder político público dice, bueno, eso es un problema. El pecado no puede constituir delito. El pecado no puede constituir delito. Dice, bueno, el hecho de que hombre con hombre establezcan relaciones y quieran hacer una pareja, no habría ningún problema, dicen muchos, ¿no? Pero el problema es cuando quieren ser un matrimonio. Y realmente yo les quiero decir, mis queridos amigos, el matrimonio fue una institución que Dios instituyó desde el mismo principio de la humanidad. Váyase a Génesis 1 y usted va a encontrar allí. O sea, Dios estableció el matrimonio y lo estableció para que se llevara a cabo entre dos personas, uno del sexo femenino y otro del sexo masculino. Así es que si los impíos y los mundanos quieren hacer la vida como ellos quieren, o sea, Dios da libre albedrío. Dios es un Dios de amor, que a veces esto de libre albedrío se malinterpreta, se malentiende y se convierte en libertinaje. Los impíos pueden hacer lo que ellos quieran hacer, pero los cristianos deben de hacer la voluntad de Dios. Y nosotros nunca vamos a estar de acuerdo en decirle, bueno, que se unan, no hay ningún problema, pero no pueden ser, por ejemplo, matrimonios, no pueden casarse porque la iglesia les prohíbe. Mire, nosotros debemos decir, ni se deben de unir, ni se deben de casar. Esa es nuestra opinión. Los problemas que tienen que ver con la política y el gobierno civil, pues se los dejamos. El gobierno tendrá que decidir y ellos tienen que dar cuenta a Dios, pero el cristiano debe estar definido. Debe estar definido y decir, bueno, esta es la voluntad de Dios. Si ellos quieren decidir, al igual, tienen libre albedrío, pueden hacer lo que se les antoje. Pero el problema está en que
Nuestros líderes religiosos hoy en día se están metiendo en camisas de 11 varas. Les queda muy grande y al final van a tener que ponerse de parte de la política, del poder, del gobierno. Por eso el Señor Jesús nos decía que nosotros tenemos que marchar aparte. Y usted me puede decir, bueno, pero si Daniel participó y era alto dirigente, líder político del imperio babilónico, ¿saben? La experiencia de Daniel es algo particular. Cuando nosotros analizamos lo de Daniel, primeramente, él fue llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. Y a él se le dio después de pasar una mala experiencia, no vamos a recordar acá, pero pasó una mala experiencia, Dios lo bendijo y al rey le pareció bien ponerlo en un alto cargo de su gobierno. Y él, por supuesto, aceptó, pero él era un joven firme en sus principios, hasta el punto de llegar a inspirar en sus oponentes a que lo mataran, a que lo desterraran. Pero él se mantuvo y Dios estuvo con él. Es un ejemplo muy particular con Daniel, que para mí, si el poder, por ejemplo, le pide ayuda a los pastores, a los líderes religiosos, estos están en el deber de ir y presentarle las soluciones desde el punto de vista espiritual. Porque nosotros somos luz del mundo, nosotros tenemos mucho consejo. Se supone que nosotros leemos la palabra de Dios, la Biblia, y nosotros tendríamos el punto correcto de lo que está en discusión. ¿Me estoy dando a entender? En esa circunstancia los cristianos podemos nosotros colaborar con los gobiernos locales cuando nos piden consejo, pero nunca ser parte de ello. ¿Me estoy dando a entender? Y esto no lo entienden realmente. Y hoy vemos pastores hasta optando a cargos de públicos altos, cargos altos en la esfera política. Pero bueno, esto es lo que pasó en la Edad Media, cuando estas iglesias, las iglesias protestantes, imitaron básicamente lo que hizo la iglesia madre, que hoy se conoce como la Iglesia Apostólica Romana. Es importante saber que ninguna mujer nace ramera. Y el Apocalipsis, como les dije, utiliza estos términos fuertes. Cuando el pueblo de Dios se mezcló con los paganos, esto significaba fornicación. Y si la iglesia era representada por una dama, por supuesto, y esta dama se metió con otro que no es su esposo, esta se convierte en una ramera. Y si esta ramera tiene hijas, las hijas también poseerán ese estatus. ¿Me estoy dando a entender? Y el error se iba a multiplicar, iba a perdurar mientras ésta no se arrepintiera. Y Jesús le decía, tú tienes que arrepentirte, aprende lo que has escuchado. De esta reforma protestante salieron muchas iglesias, hoy las conocemos y existen hasta el día de hoy. Muchísimas de ellas, pero al igual se perdió o se dejó de escuchar el consejo que el Señor Jesús les había dicho. Otra de las iglesias era la iglesia anglicana, ¿verdad? Que se desarrolló mayormente allá en Inglaterra, ¿no? Perdió su fervor original y se estancó en un credo llamado los 39 artículos. En 1563, recordamos la historia, sucedió esta situación y hasta el día de hoy. Así es que, y para eso, hasta el día de hoy incluso la iglesia anglicana exige a sus miembros que reconozcan públicamente su fe hacia estos artículos, ¿verdad?
La iglesia, otra de las iglesias que surgió de la Reforma fue, y ya para terminar, la iglesia luterana. Otra de las iglesias que se estancó. Habla un historiador de nombre Lance Qualben. El evangelio, dice, fue tratado como doctrina en lugar de considerarlo el poder de Dios para salvación. Y se presentó el cristianismo como la religión del pensamiento correcto sin el correspondiente énfasis en la rectitud del corazón. Así que en 1580 fue firmado el libro de la Concordancia por representantes de 86 pequeñas iglesias estatales luteranas y alrededor de 8,000 pastores y maestros luteranos. Los seguidores de Lutero también entonces tuvieron entonces su credo dogmático definitivo, tal como la Iglesia Católica lo tiene hoy en día. Tenía el suyo gracias al al concilio de Trento, ¿verdad? La Iglesia Calvinista, que fue otra de las iglesias para mencionar esto, porque estamos hablando de esta época, la época de Sardis, la época de la Reforma, ¿verdad? En esta época surgió lo que se llama la iglesia calvinista, de Calvino, los seguidores de Calvino. Así que estos se mantuvieron durante más tiempo sin estancarse en un credo, ¿verdad? Recién en 1618 elaboraron los 5 puntos del calvinismo durante el sínodo de Dort. Así que las iglesias calvinistas fueron conocidas como las iglesias reformadas en el centro de Europa, los presbiterianos en Gran Bretaña y los hugonotes en Francia. La teología reformada dio origen a una familia grande de iglesias e influenció profundamente a muchas otras denominaciones e iglesias, especialmente la iglesia bautista, los congregacionalistas, lo que se les llama, y los puritanos de Inglaterra, ¿verdad? Así que el protestantismo hizo una heroica contribución inicial. Eso hay que reconocerlo, pero la Europa protestante llegó a ser muy diferente de lo que los reformadores se imaginaron. Hoy en día, lamentablemente, algunos de sus intelectuales se volvieron racionalistas y llegaron incluso a negar la resurrección, incluso la segunda venida de Cristo. Así que de esta manera introdujeron un periodo oscuro conocido paradójicamente como Ilustración o Iluminismo, ¿verdad? Fue un movimiento que apareció especialmente en Alemania durante los siglos XVIII. Este escritor Karl Barth lo caracterizó como un sistema fundado sobre la fe en la omnipotencia de la capacidad humana. Qué pena que no se acordaron, según el llamado insistente de Jesús, cuando imploró: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cristo procuró despertar a su iglesia en su condición miserable, pero a pesar de los ruegos de ser vigilante, de afirmar las otras cosas, de acordarse, de guardar lo recibido y de arrepentirse, la iglesia no siguió en la luz progresiva de la reforma, sino que se escondió en sus riquezas y comodidades temporales, tal como los antiguos pobladores de Sardis lo habían hecho. Así es que Dios decidió hacer un lado o proseguir con otro pueblo que realmente escuchara sus advertencias. Y es por eso que la reforma se divide básicamente en dos épocas, en dos partes. Lamentablemente la historia se repitió una vez más. La iglesia dejó de velar y los guardias se durmieron. Bueno, mis queridos amigos, estamos ya en la parte final de este estudio del día de hoy, ¿verdad?
Vamos a continuar la próxima semana. Hay mucho de qué hablar de esta iglesia, pero hemos hablado más o menos de las cosas más importantes que aparecen que apareció en esta época cuando se desarrolló lo que llamamos la iglesia, esta iglesia de Sardis, ¿verdad? Así es que les agradecemos a ustedes. Vamos a continuar la próxima semana, ¿verdad? Con este estudio. Y lógico, vamos a continuar con la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es una de las iglesias fieles. Nos vamos a ubicar en el tiempo cuando surgió, qué modus operandus tomó la iglesia de Filadelfia. Porque aquí, en la iglesia de Filadelfia, marca el inicio de un movimiento glorioso que se suscitó en el pasado. Ustedes lo van a comprobar. Y hoy hemos hablado un poquito de la Reforma, ¿no? De todos estos grandes movimientos de las iglesias calvinistas, luteranas, de las iglesias que son consideradas las iglesias protestantes hoy en día, ¿no? Y que la iglesia popular le llaman los hermanos separados. Muchas de nuestras iglesias modernas el día de hoy surgieron incluso de estas iglesias. O sea que la profecía bíblica se va cumpliendo. Venía una iglesia, surgía otra, algunas eran fieles, alguna época seguían los mandamientos de Dios, cumplían, pero en ese entonces venía la apostasía, se mezclaba y entraban en confusión y venía la apostasía, venía el olvido de la palabra de Dios. Pero la próxima semana vamos a estar hablando de Filadelfia. Filadelfia es una de las iglesias a la que Jesús muy poco, o decir casi nada, se refiere a que tiene cosas malas o que tiene que arrepentirse. Lo dice aquí en Apocalipsis 3:7, dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero que tiene la llave de David. Jesús es el que tiene la llave, no David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí que he puesto delante de ti una puerta, oiga bien. El Señor Jesús puso una puerta delante o en esta iglesia de Filadelfia. Vamos a estar hablando de esa puerta porque es interesante. De aquí nosotros vamos a despegar en un estudio impresionante, apasionante. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, oiga, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¿Quién era la sinagoga de Satanás? Bueno, los que seguían a Satanás, los que andaban metiendo herejía, los que habían fornicado. Dice: a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero, y dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Saben que cada uno de los mensajes que Dios manda a la iglesia debemos de escucharlo. No importa que este mensaje haya sido específicamente para la iglesia, qué sé yo, de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira o de cualquiera otra de las iglesias. Cada uno de los mensajes de estas iglesias es bueno para nuestros días. Así que la próxima semana estaremos hablando de la iglesia de Filadelfia. Hay muchas cosas que dejamos de lado, mis queridos amigos hermanos, porque es mucho el material. Pero nos da mucho gusto que ustedes hayan estado con nosotros. Gracias por haber estado en nuestra sintonía.
Les mandamos un abrazo, que Dios les bendiga. Ángel Galeano, quien les saluda, les envía todas las bendiciones y que el Señor esté siempre acompañándolos en cada uno de sus proyectos. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.